En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre y alabado. Queridos hermanos, celebramos en este día la memoria litúrgica de una gigante de la fe, que fue Santa Catalina de Siena, a la que hoy honramos como patrona de Italia, patrona de Roma, doctora de la Iglesia y patrona de Europa, según el orden cronológico de cómo le fueron asignando estos títulos. Pero Santa Catalina de Siena ha pasado a la historia por ser una mujer profundamente enamorada de nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto de que tuvo un favor, un don místico de un desposorio espiritual con el Señor a la edad de 20 años. Sin embargo, su atracción, su inquietud por dedicarse a las cosas de Dios había nacido mucho antes, muchísimo antes, siendo una niña bien pequeña, de tan solo 6 años, ya había en su corazón el deseo profundo de dedicarse a Dios y a las cosas de Dios. Ella había crecido en el seno de una familia profundamente cristiana de Siena. Eran 24 hermanos, ni más ni menos. Y sin embargo tenía esa inclinación hacia la oración, hacia esa intimidad con el Señor que poco a poco se fue despertando en ella y que no siempre fue comprendida, precisamente según iba creciendo y se iban manifestando una serie de fenómenos sobrenaturales, se veía totalmente incomprendida, calumniada, despreciada, puesto que el mundo no comprende a menudo las cosas de Dios y en muchas ocasiones los mismos eclesiásticos. Entró a formar parte de la orden dominicana como penitente, lo que sería la tercera orden de penitencia de Santo Domingo, que reciben el nombre de mantelates o manteletas y también de terciarias. Por eso normalmente se le representa en la iconografía con el hábito dominicano, con la corona de espinas, un crucifijo, el niño Jesús, dependiendo de cómo se quiera hacer hincapié en alguno de esos dones místicos que ella tuvo y revelaciones del mismo Señor. Y podríamos pensar que esta figura, más allá de ser una mística que viviese en un coloquio con el Señor constante, como si estuviese, por decirlo vulgarmente, en las nubes, más hablando con los ángeles que con los hombres, también tenía en su corazón una inquietud por socorrer a los más necesitados, precisamente a los enfermos, a los pobres, dedicando gran parte de su tiempo a aliviar sus sufrimientos, sus necesidades, de tal manera que fue despertándose en torno a ella un grupo de amigos o de discípulos que iban alimentándose con esta misma espiritualidad de la santa. Y ahí vemos la dimensión que de un momento para otro alcanzó esta figura. Y es en el contexto social, político y eclesiástico de aquel momento. En cuanto al contexto social y político, tuvo que
ser pues consejera de personas importantes que tenían en aquel tiempo el destino de los pueblos y que estaban enfrentados entre sí, de esas pequeñas naciones que había en la península itálica, algunas de ellas incluso enfrentadas contra el romano pontífice, lo que eran los estados pontificios, aconsejando la búsqueda de la paz, del acuerdo, del entendimiento, buscando siempre el bien común. Pero donde va a destacar sobre todo es en cuanto consejera del sumo pontífice. Vivían en aquel tiempo los papas fuera de Roma, a veces en Viterbo, luego en Aviñón, y esto daba una grandísima inestabilidad a la Santa Iglesia romana. La intención clara, y así acudirá al encuentro del Papa en Aviñón, será la de hacerles un llamado contundente a que retornen a Roma, donde estaban las reliquias de los bienaventurados apóstoles, pero donde también San Pedro había establecido su sede. Finalmente el Papa acudió a Roma, aunque por poco tiempo, porque murió. Y se desencadenó el llamado cisma de Occidente, que tuvo que experimentar la propia Santa Catalina de una forma dramática, ya que había hecho tantos intentos por la unidad en el seno de la Iglesia, y como esas facciones que a veces con un espíritu demasiado mundano se habían introducido dentro del seno de la Iglesia, pues levantaban tantas intrigas y discordias hasta el punto de romper esa unidad dentro de la propia Iglesia romana. Sabemos que la unidad es un don de Cristo a su Iglesia y que nosotros proclamamos en el credo. La Iglesia es una y es única. Pero también el llamado del Señor en su oración sacerdotal el Jueves Santo es: Padre, que todos sean uno. Y precisamente porque a lo largo de esta historia santa que es la historia de la Iglesia no faltarán las controversias, las discordias y las rupturas. En muchos casos, como dirá el apóstol San Pablo, esos miembros cercenados del cuerpo místico de Cristo. Santa Catalina nos da un ejemplo de fidelidad al romano pontífice en tiempos convulsos. Y esto, dentro de esa terminología propia que ella utiliza, llamando al Santo Padre, al romano pontífice, el dulce Cristo en la tierra. A veces nos pueden parecer expresiones difíciles, sobre todo en nuestros tiempos, donde abunda tanto la papolatría, una adulación a una serie de personajes que simplemente por ostentar ese cargo de estar al frente de la Iglesia como cabezas visibles de la misma, desempeñando el ministerio petrino, pues ya se les intenta no solo sacralizar, porque la sacralización de los ministros sagrados no es negativa, pero sí se les intenta divinizar corriendo el riesgo de que sea como un sustituto de nuestro Señor Jesucristo, como alguien que ocupa su lugar. Y no es así. El sumo pontífice es vicario de Cristo, el que hace las veces de Cristo, no el sucesor de Cristo, ni el sustituto de Jesucristo, sino quien hace las veces, el representante de Cristo en la tierra, no eclipsa a nuestro Señor. Si esto fuera así, o si esto se pretendiera así, sería un personaje muy siniestro, porque nada puede ocultar la luz de Jesucristo nuestro Señor. Y como dice San Juan en el Evangelio, en el prólogo que todos los días leemos,
Santa Misa, no, refiriéndose al Bautista, no era él la luz, sino testigo de la luz. Precisamente, decía ayer su eminencia, el cardenal Müller, dice, la frase de este tiempo, de este momento, sería que yo mengüe para que él crezca. Es decir, que quien tiene que crecer es el Señor en la vida de los cristianos, no la figura de un personaje más o menos carismático, con potentes campañas de propaganda que enfatizan ciertos aspectos, ocultan o suavizan otros, y así quedan personajes que no nos ayudan en lo que es esencial, que es conducirnos al Señor, fortalecernos dentro de la unidad de la Iglesia, confirmarnos en la sagrada doctrina de la fe, etc. Si no, va por otro cauce de sentimientos, de afecciones, totalmente cosas pues, que podríamos esperar de otros líderes a nivel mundano. Por eso, esta acepción de Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra, nos puede hacer pensar que a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido papas de todos los estilos, y con más luces y menos sombras, con más sombras y menos luces. Unos eran simpáticos, otros eran antipáticos, desagradables, incómodos, pero tenían que desempeñar esa misión. Hemos de pedir también al Señor que Él nos ilumine para tener esta devoción sana al sumo pontífice, como tuvo Santa Catalina de Siena, como ella nos enseña, porque desde luego lo que no hizo Santa Catalina fue ni adular al personaje, sino poner las cosas bien claras, señalar contundentemente la corrupción de la Iglesia, los graves escándalos que había en aquel tiempo, poniendo los puntos sobre las íes de todos los aspectos que era necesario reformar, cambiar y renovar, de tal manera que ella no era de tantos que hay hoy en día que pretenden adular y crear personajes ficticios que realmente no existen. Pues que ella interceda por nosotros en este momento concreto de oración por la Iglesia, de oración por el cónclave. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.